Sí, hola, bueno, buenas tardes, maestros de la UCI, compañeros. Mi nombre es Gustavo Rivero Telles, soy alumno de la licenciatura en Pedagogía del noveno cuatrimestre y hoy venimos a retomar esta parte de la segunda tarea con respecto al Congreso de la Transmodernidad, Postglobalización y Educación Crítica. Bien, pues para empezar tenemos dos preguntas de arranque, en las cuales observamos la siguiente. Dice: ¿qué aprendí en la segunda sesión del Congreso de Transmodernidad, Postglobalización y Educación Crítica? Y la segunda, también de suma importancia, dice: ¿cuál es la relación que existe entre la transmodernidad y la educación? Bien, para hablar de este tema de modernidad nos tendríamos que referir a uno de los autores principales que tocan este tema, que se llama Enrique Dussel. Él nos dice que los comienzos de la modernidad están precisamente en los años de 1492, en los cuales, con esta apertura de navegación que se tiene hacia el continente americano, no solamente mercantil y comercial y de colonización, sino que empieza toda una gama de experiencias interculturales y transculturales. Esta transición que empieza a haber de un mundo a otro, empieza todo este enriquecimiento y esta etapa de modernidad. Bien, por otra parte tenemos otro punto de vista, que es el de los que más se sostienen, que precisamente esta era moderna empieza en esta etapa del Renacimiento, una vez que el oscurantismo empieza su decadencia, pues empieza todo este movimiento artístico, científico, de pensamiento y de conocimiento, y que tiene más impacto en la época de la Ilustración. Una época en la cual empiezan a aparecer grandes personajes como es Voltaire, como es Rousseau, como es el mismo Descartes, como es Montesquieu, y una serie de autores intelectuales que le dan forma a esta era del modernismo, y a través de sus ideas pretenden dejar esta idea que se tenía muy centralizada por la religión, que todos los hechos, todos los fenómenos tenían su explicación con la base teológica, y que esto se secundaba con todo lo que era la monarquía absoluta, en lo cual pues solamente se pretendía la concentración del poder con estos dos circuitos de lo que se conocía como el clero y la nobleza. Pues es una etapa de suma importancia en la cual pues toda esta corriente, que remontándonos a la Revolución Francesa, empieza a tener un gran auge, un gran impulso en todo lo que trascendía en los movimientos europeos con estas oleadas revolucionarias, y que pretendían en todo su contexto que pues a través de toda esta corriente de razonamientos, toda esta propuesta de liberación para llegar a la verdad. Con este tipo de situaciones pues surge en Europa un instrumento básico para toda esta transformación, que es la máquina de vapor de James Watt, y que es un elemento importante ya con todo lo demás que surge con la locomotora, el barco de vapor y una serie de instrumentaciones que dan paso a la industrialización, que se llega a esta etapa tan importante en la historia, que es la revolución industrial, y para lo cual pues también tenemos a un personaje clave, que es Carlos Marx, el cual nos da toda una serie de críticas acerca de toda esta corriente capitalista, y que ya nos daba pues el vaticinio del desastre por emancipación de lo que sugería el capitalismo, que en su promesa del beneficio y la riqueza para todos pues iba a tener también pues toda esta consecuente de decadencias, de utilizar al hombre por el hombre para llegar a sus intereses principales de expansión y emancipación, y que no iba a tener la correcta mesura para poder tener los equilibrios que prometía. De aquí empieza pues todo esto que se conoce como el gran relato, una cuestión que retoma asertivamente una de las filósofas principales para este tema, que es la española Rosa María Rodríguez Magda. En su obra de La sonrisa de Saturno empieza a retomar
estos temas tan importantes que son para el modernismo, el postmodernismo y el transmodernismo. Pues en este concepto de trans vemos definiciones importantes que se refieren a los cambios, a la transformación, a la trascendencia que se tenían como ejes principales en el modernismo, que era, vuelvo a lo mismo, este gran relato, esta gran promesa, este gran proyecto de beneficio para todos, de hacer resaltar que a través de todo este movimiento de pensamiento y de la razón se iba a llegar a las verdades, a la comodidad, al beneficio, al bienestar del mismo ser humano, y que pues ese era el gran inicio, el gran relato, el gran proyecto en el cual pues ahora esta autora, Rosa María Rodríguez, pues nos hace ya toda una reconstrucción de lo que ha sucedido con esta transformación, este pasar por el posmodernismo, y que pues nos viene a impactar en una serie de situaciones de caos, una situación circunstancial que no solamente se refiere a un concepto cronológico, como bien nos mencionaban. Hablar de transmodernidad o posmodernidad pues no es enfocarnos o encapsularnos en una cuestión de espacio-tiempo, sino más bien en una serie de consecuentes o de consecuencias, de situaciones que vienen a transformar, a dar este cambio en lo que antes se tenía como propósito del modernismo y que hoy viene a impactar de diferentes maneras con estas corrientes tecnológicas, con estas corrientes de formas de comunicación, con esta emancipación económica y con todas las consecuencias de la globalización. Pues viene una serie de circunstancias caóticas que por una parte proponen inclusión, pero que definitivamente hacen paradojas en su gran relato para crear cierto tipo de división intercultural que no sostienen la pluralidad en su gente, no sostienen la pluralidad en sus métodos de educación, y que es otra parte que nos compete pues a nosotros como pedagogos, ver todos estos impactos que están teniendo no solamente en la cuestión económica, en la cuestión mercantil, sino en toda una trascendencia que está impactando en varias partes, en la cuestión cultural, en la cuestión de géneros, en la cuestión de razas, en la cuestión de diversidad, en todo lo que corresponde a esto que se pretendía, el bienestar para todos. Bien, pues me voy a permitir retomar esta parte que he encontrado en internet acerca de lo que se refiere al gran relato, y precisamente nos dice que ahora el nuevo gran relato pues es esto que se refiere a la globalización, como todos los retos que impactan en diferentes formas a través de la cuestión social, de la informática, cultural y ecológica, que precisamente pues se ve en todas las áreas que corresponden a nuestra temática pedagógica, y que dice pues es necesario por tanto contemplar la configuración del presente con sus modificaciones a partir de un nuevo paradigma. Es ahí donde tendríamos que enfocar la atención a identificar los nuevos mecanismos para interpretar todo este gran reto que se viene como propósito educativo. Bien, pues una interrogante también que tendremos que plantear es esta que se refiere que también es de suma importancia, que nos dice cuál es la relación que existe entre la transmodernidad y la educación. Pues un asunto que también deberíamos de retomar con cierto tiempo de análisis, porque son muchas las situaciones que se presentan con estos efectos de transmodernidad y posmodernidad, los cuales se empieza a impactar más que nada en nuestra población de adolescentes, jóvenes y también de gente mayor, pero que en uno de los campos donde más se ve pues es esta cuestión laboral, es esta situación en el que hoy por hoy los mismos egresados de las diferentes escuelas no están teniendo las oportunidades que se habían contemplado. Es volver a retomar toda esta construcción del planteamiento curricular, porque no está teniendo realmente una adecuada distribución de acuerdo a lo que el mismo profesional pretendía, y que está empezando a impactar en diferentes maneras. Entonces pues precisamente una de ellas es la cuestión laboral, y volver a retomar cuál entonces serían todos estos modelos que estamos nosotros impartiendo, cuáles las pretensiones que se tienen para el modelo educativo, y que sigue teniendo entre sus líneas pues es este propósito de enfoque por competencias, es esta
situación en la cual volvemos a ver pues aspectos como es el socioconstructivismo, y entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué competencias son las asertivas? ¿Para dónde está yendo todo este modelo educativo? ¿Y cómo nosotros podemos revertir todos estos efectos que no se ven con los resultados más óptimos? ¿Dónde está la inclusión que se está pretendiendo en todo este discurso? ¿Cuáles serían realmente las habilidades que nuestros propios alumnos deberían de tener, y para quién o a quiénes beneficiarían estas destrezas que se están teniendo? Realmente se está abatiendo esta problemática educativa, se está yendo a resolver esta serie de problemáticas que los alumnos están teniendo en sus diferentes contextos, y entonces es donde la parte pedagógica adquiere un significado totalmente importante, porque precisamente es retomar toda esta tendencia que vemos con el gran maestro Freire, y que la retoma de forma muy adecuada uno de los grandes pensadores como es Giroux, y es volver a tratar de llegar a la construcción del alumno crítico y analítico, de volver a retomar todas estas habilidades para que se construya en el alumno un pensamiento crítico adecuado, que le permita resolverse en sus diferentes problemáticas, que le permita identificarse para poder tener esta oportunidad de emerger de todas estas consecuencias de transmodernidad, y pues por otra parte intentar llegar a esto que antes los sofistas de aquel mundo antiguo lo hacían ver como sabiduría. Hoy pues el gran reto que tenemos es retomarlo para llegar o intentar llegar a habilidades de metacognición. Pues de mi parte es todo. Les deseo a ustedes, maestros, a compañeros que tengo en la licenciatura, muy buenas tardes y gracias por su atención.